ministro de Defensa y congresista de la República en el periodo legislativo 2001-2006. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, mucho gusto de tenerte aquí en mi casa. ¿Qué tal? Sus padres, inmigrantes romanos judíos, llegaron al Perú en la década de los 30. ¿Por qué eligieron el Perú para establecerse? Porque ya habían salido de la Primera Guerra Mundial, estaban entrando, ya se veían los primeros atisbos de una posible Segunda Guerra Mundial, y unos familiares de él, unos primos, habían viajado ya al Perú, ya estaban residiendo en el Perú, y decidieron traerlo a él al Perú para salvarse de la guerra, cosa que fue la mejor idea, porque si no fuese por eso no estaría yo en este momento acá tampoco. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, una infancia muy triste, muy dura, muy difícil. Éramos vendedores ambulantes en esos años. No como el vendedor ambulante de ahora, que no es ambulante, está estacionado en un sitio. Éramos vendedores que Se movían. Que caminábamos, tocábamos puertas, vendíamos a plazos, a crédito. En fin, y superamos eso, luego no, pues, de ahí siguió la pobreza muy fuerte. Mi papá me tuvo que internar especialmente a mí en el puericultorio Pérez Araníba, porque no tenía para darme de comer. Y ahí estuve internado cerca de un año. Pero lo adoro a mi papá y adoro a mi mamá, porque me enseñaron la cosa más grande: no mentir y no ser corrupto. Y eso me enseñó mi mamá y mi papá, fue el legado más grande. No los olvido ni los olvidaré nunca. ¿Usted fue criado siguiendo la tradición familiar, con su cultura, sus costumbres y sus creencias? Sí, absolutamente. Sí, mi papá era un señor absolutamente religioso en la cultura y la religión judía. Y yo asimilé esa educación, mi educación religiosa, que es una educación también muy correcta, muy marcada dentro de unos parámetros de cumplimiento, tanto religioso como de valores muy fuertes, ¿no? Así fui criado y mantengo esa religión, se las he transmitido a mis hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujercita. Así fui criado y mantengo esa religión, se las he transmitido a mis hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujercita. Y siempre estuve en la industria. Y así fui creciendo hasta llegar a ser una mediana industria. Entonces llega el señor Fujimori y de la noche a la mañana él baja los aranceles inconsultamente y apertura el mercado nacional a la importación de productos especialmente de la China. Ahí comienza una destrucción de la pequeña, micro y mediana industria en el país. Entonces nos sublevamos un grupo de industriales contra esa disposición. Varios presidentes del comité renunciaron porque sus industrias quebraron. Y en unas elecciones salgo elegido presidente del comité de la pequeña industria, de la sociedad de industria. Entonces me toca hacer lo que no hicieron los otros presidentes: luchar por mis ideales y por lo que yo creía que era lo que sí iba a defender al Perú de cualquier tipo de decadencia económica. Fue una tarea muy difícil para mí. Yo comencé a viajar a visitar comités que teníamos en Chiclayo, en Arequipa, en Huancayo. Hice la marcha.
cerraron pequeños centros comerciales que había en esa época, micro centros comerciales, y finalmente el señor Fujimori no nos atendió. A partir de ahí tuve muchos enfrentamientos con ministros como el ministro de Economía. ¿Quién era su ministro de Economía? El señor Víctor Coiguay. Tú eres muy joven, ni siquiera probablemente sepa de él. Pero no importa, esto te va a servir, porque es bueno, tú eres joven y es bueno que sepan. Entonces fuimos a esa reunión, nosotros no sabíamos que nos iba a poner a un amigo de contra, para que nos rebata todo lo que nosotros estábamos suplicándole, porque lo único que pedíamos era que finalmente declare en emergencia a la industria que está en el sector de la pequeña y mediana industria. Se negó rotundamente a eso, y cuando yo le dije finalmente, señor ministro, usted puede salir conmigo y mi directiva a decirle a la prensa solamente que usted es consciente de la situación que está pasando el sector de la pequeña y la mediana industria y decir que va a considerar la posibilidad de declarar en emergencia este sector, y la respuesta fue un no contundente. Entonces le dije, bueno, la marcha vamos a efectuar la segunda marcha, y la respuesta fue así. Bueno, ya sabes tú que yo conozco a tu familia, conozco a tus hijos, sé qué hacen, sé en qué colegio están, sé qué hace tu esposa, así que cuídate. La marcha de los Cuatro Suyos fue un punto de inflexión en la política peruana, en la que su actividad de participación tuvo un papel muy relevante. ¿Qué nos puede comentar adicional de esta experiencia? Como consecuencia de esto, el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Toledo, me busca mi comité, tuvimos una serie de reuniones, y ahí es donde él me propone ser candidato a la vicepresidencia de la República. Perdemos por fraude, hablo del año 2000, sí. Y ahí inmediatamente reaccionamos en hacer la marcha de los Cuatro Suyos. Debilitamos enormemente al gobierno de Fujimori. Fue una marcha muy difícil, que había salido elegido congresista. Habíamos perdido las elecciones presidenciales, pero al Congreso sí logramos entrar 25 congresistas del grupo de Alejandro Toledo, de Perú Posible. A pesar de todas las cosas que nos hicimos, yo casi me muero ahí, porque de la parte de encima de lo que es, del techo, podríamos decir, de lo que es hoy día el Jurado Nacional de Elecciones, que está frente al Banco de la Nación, lo que era el Banco de la Nación, en la Colmena, me bombardearon con gases lacrimógenos, hasta que uno me impactó en el pecho, y fue muy cerca. Yo iba con un joven de seguridad, ya yo tenía seguridad por ser congresista, y me ahogaba. Y este joven, que era un especialista de la policía, lo único que hizo fue decirme, tírese al suelo y tome agua. Le digo, está sucia, tome agua. Así que lo único que hice fue eso. Esas son las partes más fuertes de esta marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Hay otras cosas muy fuertes, pero las quiero dejar ahí. Okay. ¿Y recuerda algún momento en especial, cuando ocupaba el cargo de segundo vicepresidente de la República, en el que se haya tenido que tomar una decisión importante para mejorar el país? Por supuesto. Si quiero entrar a un primer ejemplo gravísimo, el presidente Alejandro comenzó a viajar muchísimo y llegó un momento por la situación económica bastante mala que se vivía en ese país. Estábamos en los 2 primeros años, ¿no? Y
comenzó una huelga. Primero comenzó una huelga de enfermeras de salud, que ya tenía alrededor de 2 o 3 semanas. Luego comienza una huelga de las enfermeras y técnicos del Ministerio de Salud. Entonces yo le digo, quiero saber quién está manejando todas estas huelgas y cuáles son las pautas para resolverlas. Porque me está dejando 5 o 6 huelgas, inclusive los catedráticos, los maestros, era un caos el país. Y Alejandro, no sé qué cosa es lo que le pasaba en ese momento, una forma un poco burlona me palmea y me dice, tú quieres ser presidente, seguro, ¿no? Bueno, resuelve, pues. En 8 días resolví las 5 o 6 huelgas. Eso es cuando uno tiene ganas de resolver problemas y no encargarle a otros. Cuando un presidente de la República tiene ministros que pueden ser muy buenos, pero quiere arrecostarse en los ministros y quiere que los ministros le resuelvan todo, creo que es el comienzo del fin de un presidente de la República. ¿Y qué significó para usted, siendo una persona civil, desempeñar el cargo de ministro de Defensa, cargo habitualmente comentado para militares? ¿Fue un reto en su carrera política? Muy grande. Alejandro Toledo tuvo confianza en mí, posterior a la comisión de investigación que yo tuve en el caso Fujimori y Montesinos. Fui presidente de la comisión investigadora. Cuando yo soy nombrado ministro de Defensa, yo hice una remodelación de las Fuerzas Armadas. Yo di de baja a cerca de 70, 80 altos oficiales de las Fuerzas Armadas en el primer impulso nomás. Pero producto de todas estas cosas, justamente tuve un incidente en el corazón. ¿Por qué? Porque en la comisión investigadora que yo tuve la presidencia 8 meses, yo casi no dormía. Tenía un afán de poder llegar a la verdad y poder castigar a todos los que le robaron al país. Casi todas de las que yo denuncié fueron a la cárcel. Otros se fugaron. Algunos dueños de medios de comunicación, periodistas. ¿Ah? Lamentablemente, pues la política peruana se ha visto marcada por el término corrupción. ¿Por qué cree que es tan difícil luchar contra este flagelo? Porque no quieren luchar los que tienen el poder. ¿Quiénes son los que tienen el poder en el Perú? No, el gobierno, ¿no? Efectivamente. ¿Quién más? A ver, ¿qué estás estudiando tú? Sí, el periodismo, claro. Dicen que el quinto poder es el periodismo. Yo digo que es el primer poder. El primer poder es el periodismo. Y cuando el periodismo no camina derecho, no quiero decir todo. Hay periodistas y dueños de medios de comunicación honestos y honrados. Pero me remito a la experiencia. ¿Qué investigó la comisión investigadora del caso Montesinos con Fujimori? ¿Cuántos dueños de medios de comunicación estuvieron comprometidos y salieron en los videos recibiendo un montón de dinero? Hay muchas formas de comprar conciencias, no solamente de cualquier persona, de periodistas también, y de dueños de medios de comunicación. ¿Y usted cree que el gobierno actual del presidente Kuczynski, junto con el Congreso opositor, logren entenderse en aras de mejorar el bienestar del Perú? Yo creo que ya están entendidos. Y lo conozco muy bien, porque cuando yo he sido vicepresidente de la República, el señor Kuczynski ha sido ministro de Economía. A los fujimoristas los conozco a todos muy bien.
Y los dos tienen el mismo programa económico y el mismo programa político. Así que de entendimientos ya los tienen desde el primer día. Ahora es cuestión de decisiones, no es cuestión de entendimientos únicamente. Y volviendo a usted, ¿a qué se dedica actualmente? Me dedico a mi industria, a mi empresa, con mis dos hijos. Yo produzco accesorios metálicos para calzado, para la industria de calzado, accesorios para la industria de confección, accesorios y habituamientos para el sector ferretero, para el sector maletero. En fin, tengo una industria muy diversificada, trabajada con mucho sufrimiento ante una competencia desleal, totalmente desleal, de productos de la China, ¿no? ¿Ha pensado en algún momento en volver a la política? Mientras los candidatos a la presidencia de la República sean los que están en la esfera política actualmente, no. Si sale un candidato que tenga una conciencia más de amor al Perú, tendría que analizarlo. Pero si son los mismos que se ven en todas las campañas electorales, de ninguna manera, porque contra ellos he luchado. Correcto. En el año 2001 fue afectado por una crisis coronaria que lo postró en cama y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Podemos afirmar que hay Weissman para rato? Antes de decirte si hay Weissman para rato, te puedo decir que esa fue la condecoración más grande que he tenido en mi vida. ¿Por qué lo dicen? Muy buena pregunta, te felicito. Porque cuando dejo a la comisión investigadora yo, y se la traslado a la congresista Anel Townsend, y le presto a todo mi equipo que yo lo formé, porque de eso se trataba, el grupo de investigación comandado por la señora Anel Townsend, en una sesión final le preguntan al señor Vladimiro Montesino: ¿usted a quién odia en este país? La respuesta de Montesino fue: a Weissman.